Nadie le prestaba realmente atención. Para la mayoría, era solo la mujer del gorro blanco que cada mañana revolvía ollas humeantes y repartía bandejas con una sonrisa. La sargento Helena Kremer era la cocinera de la base de Lichtenau, un remoto complejo militar cerca de la frontera con Polonia. Pero en realidad, era mucho más que eso. Solo que, hasta ese día, nadie lo sabía. Era un lunes como cualquier otro, pero ya con las primeras luces algo había cambiado. El cielo estaba más gris de lo habitual. La radio de la cocina emitía interferencias y los soldados que recogían sus bandejas de desayuno susurraban nerviosos entre ellos. Un convoy se había retrasado. Una patrulla de jóvenes soldados, entre ellos novatos, no había regresado desde la noche anterior. Elena escuchaba, no de forma evidente, pero con atención. No era una cocinera cualquiera. En su vida anterior había sido oficial de logística, antes de que, tras una traumática misión en Afganistán, se ofreciera como voluntaria para el servicio de cocina. Era el único lugar donde no había que gritar para ser escuchado. Hacia las 10 de la mañana, el general Viktor Albrecht entró en el comedor, un hombre que irradiaba autoridad en cada movimiento y no toleraba contradicciones. No venía a comer, venía a dar órdenes. Elena notó su rostro tenso. Las palabras que ladraba por la radio cortaban el silencio de la cocina como un cuchillo. No más patrullas de búsqueda. Conocen el riesgo. No vamos a perder a más hombres por un puñado de reclutas. Elena se quedó helada. Conocía ese lenguaje. Ella misma lo había usado años atrás, cuando aprendió a sopesar unas vidas contra otras. Pero esta vez era diferente. Las voces de los jóvenes resonaban en su cabeza. Uno de ellos, Paul, le había contado apenas ayer que era su primera misión, que tenía miedo. Ella le había prometido guardarle un trozo de su legendario pastel de manzana a su regreso. Algo se agitó en su interior, un impulso que se rebelaba contra todos los años de silencio y subordinación. Cuando el general salió del comedor, se secó las manos en el delantal, arrojó su gorro al fregadero y fue tras él. «General Albrecht», Zrenia gritó en voz alta. Los soldados en la sala enmudecieron. El general se dio la vuelta, visiblemente irritado. Elena se plantó frente a él, con la mirada firme y sin dudar. No puede hacer eso. No puede dejarlos ahí fuera. Son niños y confían en que alguien volverá por ellos. Sargento Kramer, eso no es de su competencia. Sí, señor. Hoy sí lo es. Silencio. Un soldado dejó caer sus cubiertos. Alguien contuvo la respiración. El general la examinó como si la viera por primera vez. En su mirada no había ira, solo asombro de que una mujer de cocina, a la que había ignorado durante años, tuviera el valor de enfrentarse a él. «Si no envía más tropas, iré yo misma», dijo ella con calma. «He leído suficientes mapas, he dibujado suficientes planos del terreno, he tomado suficientes decisiones de vida o muerte, y ya he guardado silencio durante demasiado tiempo». El general la miró fijamente durante un largo rato. Luego solo dijo: 5 minutos. Afuera. Si conoce una ruta más segura que nuestros planes, quiero oírla. Elena hizo una leve reverencia y se dio la vuelta. Regresó a la cocina, no para seguir cocinando sopa, sino para sacar sus viejos mapas de la lata que guardaba detrás del cajón de las especias. Y con eso comenzó algo que ninguno de los hombres de esa base olvidaría jamás. Elena estaba sola en el almacén de la cocina. El olor a laurel y a pieles de patata dio paso al aroma metálico del pasado. Sus manos temblaban ligeramente al abrir la vieja lata donde durante años había encerrado sus recuerdos. Mapas dibujados a mano, notas topográficas, informes de campo. Nadie lo sabía, nadie había preguntado, y ella nunca había sentido la necesidad de explicar por qué una cocinera guardaba perfiles tácticos del terreno en un cajón de especias. Pero hoy todo era diferente. Mientras afuera crecía el ruido de los vehículos, la tormenta aullaba a lo lejos y una presión plomiza se cernía sobre el campamento. Elena extendió los mapas sobre la mesa de acero inoxidable. El vapor de la olla de sopa se ondulaba sobre los bordes de las hojas, como si él mismo contuviera la respiración. El cabo Jens Mertens entró vacilante en la habitación. «Sargento, el general espera. Casi he terminado», dijo Elena sin levantar la vista. Su voz era tranquila, decidida. «Tráeme el rotulador.
Y si puedes, consígueme un escáner de campo. Necesito comparar los datos actuales con las rutas antiguas. Mertens parpadeó. Pero eso es trabajo de reconocimiento. Hoy no. 10 minutos después, estaban en una sala de reuniones improvisada. Las sillas del comedor se habían dispuesto como una especie de centro de mando. En una pizarra blanca, Elena dibujaba con mano firme una nueva ruta, un desvío arriesgado pero posible a lo largo de un antiguo camino de mantenimiento que se había utilizado años atrás durante la retirada de una brigada de tanques. El general Albrecht estaba sentado a la cabeza de la mesa, con los brazos cruzados. A su lado, 2 oficiales visiblemente superados por la situación. «Esa ruta está obsoleta», dijo uno. «El último informe de misión data de 2014. «Lo sé», dijo Elena, «pero yo estuve allí entonces, y si el último desprendimiento no ha destruido el camino, se puede usar con vehículos ligeros. Hay cobertura, barreras visuales naturales y», señaló el mapa, «una posible posición desde la que se podrían recibir señales de radio». El general no dijo nada. La observó y luego, casi a regañadientes, asintió. «Usted liderará el equipo». Un murmullo recorrió la sala. Elena lo sintió en cada fibra de su ser. Incredulidad, duda, burla. Pero no se dejó intimidar. No estaba allí para convencer a nadie. Estaba allí para salvar vidas. 3 horas más tarde, estaba sentada en el asiento del copiloto de un vehículo ligero de reconocimiento. El cielo se había oscurecido. Las radios crepitaban irregularmente. Detrás de ella, 2 vehículos más, tripulados por jóvenes voluntarios que en su cocina a menudo habían guardado silencio, pero que hoy no habían dudado en dar un paso al frente. La ruta era pedregosa, helada en los bordes. El motor rugía mientras tomaban una curva cerrada, pasando peligrosamente cerca de un precipicio que podría haber sido mortal con el más mínimo error de cálculo. ¿Cómo aprendió a hacer esto? «Component placement», preguntó el conductor en algún momento, un joven soldado con mirada inquisitiva. «¿A cocinar o a navegar?» «Ambas cosas, en realidad». Elena sonrió débilmente. «Una une a la gente, la otra la trae a casa». De repente, la radio crepitó. «Central a unidad 3. Recibimos una débil señal de socorro, posiblemente al noreste, cerca del antiguo almacén Bravo». Elena agarró el micrófono de inmediato. «Unidad 1 confirma. Cambiamos de rumbo». Cuando llegaron a la zona, ya casi era de noche. El viento azotaba las llanuras abiertas. La nieve comenzaba a caer en copos espesos. Pero entonces, una luz débil, parpadeante como el temblor de una baliza moribunda. Salieron de los vehículos, con el frío calándoles hasta los huesos. Entre cajas destrozadas y vigas de metal derribadas, los encontraron. 5 soldados, agotados, ateridos, pero vivos. Uno de ellos, el más joven, levantó la vista cuando Elena se inclinó sobre él. Sus labios temblaban. «¿Usted es la cocinera?» Elena asintió. «Y tú eres Paul. Todavía me debes un plato de pastel de manzana». Una risa corta y ronca se le escapó. Fue el sonido más hermoso que ella había escuchado en años. El viaje de vuelta fue silencioso. Sin radio, sin charlas, solo la sorda sensación de que algo había cambiado. En el campamento no los recibieron con aplausos. Ningún general formó para recibirlos. Pero cuando Elena bajó del vehículo, Albrecht se acercó a ella, lentamente, con una mirada que decía más que cualquier condecoración. Saludó, y por primera vez en su vida, no como soldado, no como cocinera, sino como persona, ella devolvió el saludo. A la mañana siguiente, la base estaba más silenciosa de lo habitual. No había risas en el comedor, ni el traqueteo de las bandejas de metal, ni el olor a café recién hecho. La noche había dejado huellas, no solo en el terreno, sino en los rostros de los soldados. Elena se había levantado temprano. Antes del amanecer, ya estaba de nuevo en la cocina. Sus manos lavaban patatas, pero su mirada estaba vacía, llena de imágenes de la noche anterior. Cómo habían temblado los dedos de Paul cuando lo sacaron de la nieve. Cómo el más joven de los 5 se había aferrado a su abrigo como si hubiera visto a un ángel. Y sin embargo, ella era solo la cocinera. Nunca había vuelto a hablar de lo que vio en Afganistán, de cómo una vez tuvo que tomar decisiones que nadie quería tomar. ¿Quién estaba lo suficientemente herido para ser evacuado?
quién debía quedarse. Se había entregado a la cocina porque allí tenía el control, porque allí ya no tenía que juzgar ni establecer prioridades. Pero ayer lo había hecho. De nuevo. Un joven oficial entró tímidamente en la cocina. Era el teniente Meyer, uno de esos hombres que hasta ayer apenas se habían fijado en ella. Ahora sostenía una taza en la mano y bajó la mirada, como si se hubiera sorprendido a sí mismo. ¿Puedo ayudar?, Zrenia preguntó. Elena se dio la vuelta. Una parte de ella quería decir, no, me las arreglo sola, pero se detuvo. No era momento para el orgullo. Toma, dijo en voz baja, pasándole un cuchillo. Corta las cebollas. Pasaron minutos de silenciosa colaboración. Entonces, de repente, él preguntó, ¿cómo sabía que el camino todavía era transitable? No lo sabía, dijo Elena. Tenía la esperanza. Él asintió. ¿Y si hubiera salido mal? Entonces habría muerto sin apagar el horno. Meyer sonrió, una mezcla de tristeza y admiración. Luego, casi en un susurro, el general la ha puesto como ejemplo esta mañana en la reunión, por su iniciativa, por su valor y por su humanidad. Elena no respondió. No era necesario. Sabía que el verdadero impacto de las decisiones rara vez se mide en palabras, sino en las miradas, en el silencio, en la forma en que las personas se tratan al día siguiente. Hacia el mediodía, la llamaron al despacho del general. Pensó que sería para un reconocimiento formal, quizás una carta de agradecimiento que acabaría acumulando polvo en una carpeta. Pero lo que la esperaba allí la sorprendió. El general Albrecht se puso de pie cuando ella entró en la habitación. Sobre la mesa había documentos, una carpeta con el logo del mando de operaciones y una nueva tarjeta de identificación. Ayer no solo nos trajo de vuelta a 5 hombres, comenzó, sino también algo que casi habíamos perdido aquí, la confianza. Elena no dijo nada. Necesitamos a alguien con su perfil, con su experiencia, no solo en la cocina, sino en la formación de líderes. Le deslizó la carpeta. Quiero que dé clases en la Academia de Decisiones Tácticas, casos prácticos, realidad, lo que ningún libro puede enseñar. Elena miró el papel. Su antiguo rango estaba tachado y debajo ponía asesora especial en ética operacional. No era un ascenso en el sentido clásico, ni un nuevo rango, ni un despacho con vistas, pero era una señal de que su camino, por poco convencional que fuera, había marcado la diferencia. Tomó la carpeta en sus manos. Sus dedos temblaban ligeramente, no de miedo, sino por el peso. Tengo que volver a la cocina, dijo finalmente. Por supuesto, dijo Albrecht. Pero después, replicó ella, después haré pastel de manzana, y luego ya veremos. Al salir, se cruzó en el pasillo con jóvenes soldados. Algunos asintieron, uno saludó. Ya nadie se reía de la mujer del gorro blanco, porque ahora todos sabían que el valor lleva muchos uniformes. Unos son de acero y otros huelen a canela y vainilla. Los días posteriores al incidente transcurrieron más silenciosos. Los soldados hablaban menos alto, reían con más contención, e incluso en el comedor, donde normalmente el nivel de ruido ahogaba el tintineo de las bandejas, se había instalado una nueva forma de calma, una nacida del respeto. Elena notó el cambio sin comentarlo nunca. No eran las palabras las que tenían peso, sino los pequeños gestos. El joven soldado que el día anterior había esperado su ración con impaciencia, hoy le daba las gracias con una tímida sonrisa. Los 2 mecánicos que antes la ignoraban, de repente le sostenían la puerta. Incluso los oficiales pronunciaban ahora su nombre con un tono en el que ya no había burla. Pero no todos estaban entusiasmados. El sargento mayor Dorn, un hombre de la vieja escuela que creía más en las cadenas de mando que en la humanidad, le hizo sentir que, a sus ojos, se había excedido en su papel. «Usted es una cocinera, no un comandante», le dijo cuando la encontró en el almacén. Elena lo miró tranquilamente a los ojos. «Yo estuve allí mientras usted dormía». La mirada de Dorn vaciló solo un instante. Luego se dio la vuelta sin decir palabra. Esa noche se celebró una reunión interna. Tema: comportamiento táctico en la toma de decisiones en situaciones extremas. No estaba planeado como un homenaje público, sino como una lección, y Elena era la ponente principal. La sala estaba llena, no solo de jóvenes reclutas, sino de oficiales experimentados,
instructores e incluso el alto mando de la base. Elena se paró frente a ellos con su sencillo uniforme blanco, sin insignias, sin condecoraciones, solo la verdad en su voz. No habló de heroísmo, sino de duda, no de fuerza, sino de responsabilidad. No sabía si lo lograría, pero sabía que tenía que intentarlo. Dijo. Habló de los rostros de los 5 hombres, de los minutos en los que no estaba segura de si aún vivían, de la decisión de no seguir una orden, no por rebeldía, sino por humanidad. Un oficial preguntó, ¿y si el general la hubiera denunciado por insubordinación? Elena respondió en voz baja, entonces habría hecho lo mismo otra vez. Un momento de silencio. Entonces, desde el fondo de la sala, se levantó una figura, el general Albrecht. No estamos hablando de insubordinación, dijo. Estamos hablando de integridad, de valor cuando más importa. Se adelantó y le entregó a Elena un pequeño estuche negro. Dentro, una insignia de honor del mando de operaciones, no una condecoración oficial, pero todos en la sala sabían lo que significaba. Esta mujer ha demostrado más liderazgo en una noche que algunos en toda su carrera, dijo él. Estallaron los aplausos, primero contenidos, luego más fuertes. Elena bajó la mirada, pero sus ojos brillaban. Más tarde, de camino a su alojamiento por los oscuros pasillos de la base, se encontró con el teniente Meyer. No dijo nada, solo le entregó una pequeña caja. Dentro, una insignia hecha a mano con la inscripción «Cocina y comandante». Elena tuvo que reír, por primera vez en días. ¿Sabe que esto va en contra del reglamento de uniformes? Swing. Quizás, respondió Meyer, pero le queda bien. Al llegar a su habitación, colocó la caja en el alféizar de la ventana. Afuera, la luna brillaba sobre el silencioso complejo, y adentro se sentaba una mujer que nunca quiso un rango, pero que ahora tenía un lugar que nadie podría quitarle. Porque a veces una decisión basta para cambiar el destino de 5 personas, y a veces un pastel de manzana basta para cuestionar todo un sistema. El invierno dio paso lentamente a la primavera. La luz era diferente, más suave, más conciliadora. La nieve se derritió, liberando un suelo sobre el que yacían muchas historias, algunas visibles, muchas invisibles. Elena estaba sentada, como cada mañana, en el pequeño banco de madera detrás de la cocina, con una taza humeante en la mano. La vista del hangar, donde los aviones esperaban su próxima misión, había adquirido un nuevo significado para ella. Antes, para ella, solo había sido el telón de fondo de un día en el comedor. Ahora era un lugar de recuerdo y de orgullo. No lo había pedido, pero su nombre figuraba ahora en un memorando interno de la comandancia por excepcional liderazgo moral. Algunos la llamaban la cláusula de la cocinera, una directiva interna que permitía a los oficiales evaluar las decisiones con flexibilidad ante una duda moral, inspirada por una mujer que simplemente hizo lo que había que hacer. Una tarde, cuando el sol estaba bajo y sus rayos dorados se colaban por las ventanas del comedor, un joven recluta se le acercó. Estaba pálido, delgado, con la mirada insegura. «Señora», comenzó, «he oído que estuvo en Afganistán. Mi hermana va a ser destinada allí. ¿Qué debería decirle?» Elena guardó silencio por un momento, mirando por la ventana. Luego dijo, «Dile que escuche a su instinto, y que si tiene que elegir entre la obediencia y la conciencia, que piense en 5 hombres que siguen vivos gracias a una decisión». El recluta asintió, no como un soldado, sino como una persona que acababa de entender algo importante. Unas semanas más tarde, llegó una invitación. Berlín, Ministerio de Defensa, panel sobre responsabilidad moral en situaciones operativas. Elena quiso negarse. Nunca le habían importado los títulos, pero entonces recordó los rostros de los jóvenes soldados y fue. En la sala se sentaban generales, asesores, académicos, y en el centro, una mujer con camisa blanca y chaqueta de punto gris. Sin insignias, sin rango, pero con una historia que cambió el ambiente de la sala. «Nunca fui comandante», comenzó, «pero tenía una responsabilidad cada día por personas que confiaban en mí. No porque tuviera que hacerlo, sino porque podía». Habló de la moral más allá de los reglamentos, de decisiones que ningún protocolo puede dictar, y de una noche en la que se desobedeció una orden,
no por rebeldía, sino por humanidad. Cuando terminó, toda la sala se puso de pie, no por cortesía, sino por reconocimiento. Más tarde, en la estación, estaba sentada sola en el tren, con una nota del general Albrecht en la mano. Nos ha recordado que el corazón cuenta tanto como la cabeza. Gracias. Elena sonrió, no por las palabras, sino porque sabía que, en un mundo lleno de protocolos, órdenes y uniformes, ella había demostrado que el verdadero liderazgo comienza en silencio, en la cocina, con una decisión, y que el valor a veces simplemente significa levantarse mientras otros siguen sentados. En el andén soplaba un viento frío, pero por dentro sentía calor. Quizás porque sabía que, en algún lugar ahí fuera, 5 hombres podían seguir viviendo porque alguien no escuchó las órdenes, sino a su corazón. Y quizás, solo quizás, algún día ellos transmitirían esa lección.